mucho, demasiado tiempo hacía que no hablaba yo con Julián Clemente. Bueno, que no hablaba, no, que no hablaba delante con un micro y como Dios manda y viéndole. Don Julián Clemente, ¿cómo estás, querido? Pues ya ves, mejorando día a día. Así me gusta, así me gusta. Yo siempre tengo la respuesta cuando me dicen eso de cómo va la cosa, siempre digo, pues mis hijas cada día más mayores y mi mujer cada día más joven. Oye, y quédate miedo, ¿eh? No, pues, repartes para todo el mundo. Hoy queríamos hablar con Julián, primero porque quería, bueno, pues retomar un poquito el comentario, porque al final la gente de Slamberland nos pide un montón que volvamos a hablar y volvamos a hablar de cómics y me apetecía muchísimo. Y ahora que he vuelto a leer cómics también que me cuente un poquito cómo está la industria a día de hoy. Pero es que además nos ha coincidido con, bueno, en fin, el tsunami, la oleada, como queramos llamarlo, que hubo Disney el jueves pasado y quería comentar con él alguna de las series, porque además hay varios personajes, incluidos Miss Marvel, que Julián me lo descubrió en su momento y que yo creo que puede servir para la audiencia de fuera de series el conocer alguna de estas series más desconocidas. A Loki ya lo conocemos absolutamente todo, pero a Ironheart posiblemente no, y quiero que comentemos. Pero antes de eso, Julián, yo creo que hagamos un poquito de memoria. Julián siempre, cuando me ha pasado alguna de la biografía para algún acto que hemos hecho o algún proyecto junto que hemos hecho, siempre me pone que es un chico que leía TVOs. ¿Sigue siendo así, Julián? Sí, sí. A ver, casi... La parte interesante de leer TVOs es la parte que no tienes que hacerlo por temas profesionales, porque al final, quieras que no, en este trabajo te pasas la vida, si no lees 4 o 5 TVOs mínimo por motivos profesionales al día, no lees ninguno. Pero yo soy así, acabo de leer los TVOs que tengo que leer por trabajo y sigo leyendo TVOs cuando tengo un hueco y bueno, con las dioptrías disparándose ya a estas ciudades, ¿no? Pero es que es inevitable. Mira, a mí me ha pasado que conforme te haces mayor y tienes un crío y tienes responsabilidades y esas cosas aburridas, te va quedando poco tiempo. Y yo creo que hay mucha gente bueno, que hay cosas a las que no puede renunciar. Yo en un momento dado, de las cosas a las que no pude renunciar es la lectura. Y busco cualquier momento para leer, aunque sean en las situaciones más incómodos o más inenarrables posibles. Así que yo busco la manera de escaparme de los estímulos, y tenemos muchos a nuestro alrededor, para leer, porque yo me doy cuenta que al final cada uno tiene algo que más le satisface, y a mí es la lectura. Concentrar ese ocio en la lectura. Yo recuerdo cuando monté Póster FM en 2015 que mi premisa era precisamente la que está diciendo Julián Clemente, de cuando éramos jóvenes y prometíamos y queríamos que seríamos inmortales y teníamos un montón de hobbies, veíamos y leíamos y jugábamos a un montón de cosas distintas y teníamos 6 7 8. Y yo creo que con el paso del tiempo las obligaciones personales y las profesionales al final se concentran solamente en uno, lo cual no quiere decir que de vez en cuando queremos jugar un juego de mesa o no queramos probar el nuevo videojuego o no queramos ver la nueva película o la nueva serie. Pero sí que es cierto que al final tienes esa especialización, pero lo que a mí me ocurre constantemente con las series, al final ves algunas, sí, por un tema profesional, porque al final tenemos que hablar de ellas en fuera de series o tenemos que hacer un review, y de vez en cuando lo que me voy es justo al otro extremo, dentro de las series, pero ahora lo que quiero ver es un documental chorra, o quiero ver una serie sobre reformas de casa, cosas similares. ¿A ti te pasa exactamente igual de, y lo que quiero es un cómic que sea, o un TVO que sea lo más lejano posible de lo que habitualmente tienes que editar en tu papel como editor de Marvel, Julián? Sí, muy a menudo. A ver, es verdad que yo me paso leyendo TVOs Marvel todo el día, y muchas veces me doy cuenta que termino de trabajar y sigo leyendo cómics Marvel, pero es verdad que yo tengo algunos clásicos de referencia a los que vuelvo una y otra vez, y se salen mucho de Marvel, incluso en lo que son libros. Yo procuro estar leyendo siempre un libro, siempre un libro. También me salgo mucho de lo que pueda ser Marvel. Estoy leyendo mucho ensayo, estoy leyendo muchos libros que normalmente no entran en lo que podría decirse el terreno friki, pero también por eso, por desengrasar de lo que haces habitualmente. Y también por enterarte algo del mundo más allá de donde tú estás, porque si nos concentramos demasiado en nuestro mundo muy pequeñito, al final perdemos muchas referencias con la realidad. Tú has nombrado la palabra clásicos y con eso quería comentar yo un poquito que contemos, luego vamos a hablar de las pelis y de las series, que es lo que al final la gente está más acostumbrada, pero todo esto viene de las páginas en papel, viene del TVO y viene de los cómics
Y vamos a hablar de la industria como está, pero quería que centremos en España, que al final muchas veces se nos olvida que aquí tenemos una industria del cómic tremendamente potente, en la que además en la parte de superhéroes existe, yo creo que se ha hecho diferenciar de la gente que colecciona los cómics antiguos, que al final tenéis muchísima labor editorial, más allá de la grapa con la novedad, muchísimo de tomos antiguos que sigue siendo, eso es una cosa muy especial española, o solamente me lo parece a mí, Julián. Sí, sobre todo. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que el tema de clásicos ha sido algo que ha ido creciendo conforme ha habido una demanda y una posibilidad. Ujú. Hace años, a mí me hace mucha gracia porque te lees correos de lectores del año 83, es decir, cuando empezaba Forum, y yo siempre recuerdo, y lo he repasado muy a menudo, y yo creo que fue uno de los primeros correos del Doctor Átomos en Spider-Man, que alguien le preguntaba, ¿qué posibilidad hay de recuperar historias antiguas? Y la respuesta del Doctor Átomos era, no creemos que eso tenga interés porque el dibujo y la narrativa se ha quedado muy viejo. Y lo curioso es que estamos hablando de una respuesta del año 83 y aquí estamos, casi 40 años después, recuperando esas historias que entonces parecía que se habían quedado anticuadas y que todo lo contrario. Lo que pasa es que en esa época era imposible recuperarlas y conforme ha ido aumentando la recuperación de esos clásicos en Estados Unidos, la capacidad técnica para hacerlo, porque antes era muy difícil acceder a unos materiales de calidad o que esos materiales pudieran recuperarse con una calidad pareja a la que tenían entonces, sino superior. Conforme ha ido avanzando eso, hemos visto abierto el cielo. Lo que pasa es que sí es verdad que en España, en su momento, lo que fue la biblioteca Marvel, que para mí es donde empieza todo esto de los clásicos, cambió las reglas del juego, porque en ese momento en Estados Unidos prácticamente no había nada. Creo que empezaba o empezaría muy poco después lo que se llamó la línea Essential, que era pues tomos enormes, tamaño guía de teléfonos, con clásicos de Marvel, pero en aquella época Marvel y DC habían abandonado la recuperación de clásicos, Marvel con sus Masterworks, DC con sus archives, y no había absolutamente nada. Y unos tíos locos en España se pusieron a recuperar Marvel de manera sistemática. En Estados Unidos se asombraron que hiciéramos aquello o que hicieran aquello. Yo realmente colaboraba entonces con Comics Forum, pero no estaba en la edición y yo creo que entonces se creó el germen y la necesidad de mucha gente de recuperar ese pasado y además de tenerlo como no se había tenido nunca. Es decir, primero a color, tamaño original, ordenado, completo, y ese interés de completismo ha seguido manteniéndose hasta entonces. Yo creo, y aquí me repito un poco, es algo que he contado muy a menudo, que en España nos viene porque hay un afán enciclopedista entre nosotros que nos viene de familia, nos viene de nuestros abuelos. ¿Tú recuerdas en la infancia los hogares más humildes que te puedas imaginar? Ya fuera el propio, ya fuera el de los amigos. Y por humilde que fuera ese hogar, siempre te encontrabas algunos libros de círculo de lectores, quizás siempre había títulos que se repetían, Sinuel egipcio, cosas así, y la enciclopedia Larousse. La enciclopedia Larousse o la enciclopedia Espasa. Y nosotros eso lo llevamos muy dentro, de cogernos una pared y llenarla con nuestra enciclopedia. Creo que las Larousse o las Espasas ya solo están en casa de los abuelos, fundamentalmente por cuestiones de espacio, pero nosotros, conforme nos hemos ido haciendo adultos, hemos buscado nuestro equivalente, que ha resultado ser pues los clásicos de superhéroes que nos hubiera, no siempre que leíamos de críos, sino que nos hubiera gustado leer de críos. Y yo creo que en ese sentido de una manera u otra, hemos sabido ver esa inquietud que estaba ahí en el público español, que si te soy sincero, yo no noto en otros públicos. Ocurre, por ejemplo, te encuentras en los países más cercanos a nosotros, Italia y Francia. Efectivamente, también recuperan mucho clásico. Ellos siguen con
Francia tiene una línea espectacular de recuperación de clásicos a lo largo de los años. Italia está un poco entrando en eso, pero ellos son muy aficionados a cambiar el formato o el diseño a mitad de partida. Tienden mucho a reeditar el primer tomo, pero no reeditarte los 10 siguientes. Y a nosotros nos gusta eso, tener colecciones que de repente te lleguen al tomo 50 y sin despeinarte. Recuerdo perfectamente la enciclopedia que había monitor en casa de mis abuelos. No Sí. sabes lo viejo que me has hecho sentir. Primero cuando me recordó el doctor Atomos y a Forum, porque yo estaba allí. No es que escribiese mucho, no tanto como tú, pero sobre todo cuando has dicho guía de teléfonos, porque guía de teléfonos es algo que ni mis hijas ni tu hijo va a saber qué leche ¿Verdad? es, ¿sabes? Salvo que se lo pongamos delante. Madre mía, cómo ha cambiado el cuento. Y de allí hemos llegado a este 2020. ¿Cómo está la industria española en el 2020, Julián? Con la llegada del digital, ¿se nota finalmente, la gente sigue aferrándose, entra esa nueva generación gracias a las películas? ¿Cómo está la industria del cómic? Y luego tenemos muchísimo cómic independiente que de repente te vende 80 o 100.000 ejemplares, o al menos eso dice cuando publica las cosas Paco Roca, ¿no? Sí, a ver, a mí me cuesta establecer un retrato de toda la industria porque yo solo veo una pequeña parte y yo suelo ser muy escéptico, muy de necesitar ver el cuadro completo para poderte hacer un análisis. En lo que respecta a nosotros, que somos una de las editoriales fundamentales de cómic, los datos son buenos. Es decir, hemos visto que obviamente tuvimos 2 meses en los que no se vendió nada. Luego, a partir de ahí, está funcionando mucho la venta online, no tanto del cómic digital, de lo cual no somos nosotros los productores, pero por lo que nos llega de Estados Unidos, lo que viene siendo el servicio digital de Marvel, que incluso han llegado a abaratarlo y acercarse mucho en la cadencia desde que sale un TVO en papel hasta que lo cuelgan en su servicio, es algo que no acaba de despegar, que sí que seguimos en un terreno en el que la gente quiere tener el TVO en papel. Y en ese aspecto nosotros sí hemos visto un aumento de la venta digital del papel. Hemos visto que la recuperación de librería especializada está siendo lenta, pero constante. Quizá el mayor problema está en eso, en las librerías que estaban en zonas muy turísticas. Estoy pensando en el centro de Madrid, que estaban acostumbrados a recibir, pues eso, el visitante que va al centro de Madrid y hace una batida de todas las tiendas y se acaba pasando por las librerías especializadas. Quizá esas tiendas les esté costando más despegar. Pero también es verdad que yo creo que muchas lo están compensando montando su propia tienda digital. Nos hemos encontrado el fenómeno que a mí me parece extraordinario y que yo creo que ese realmente es el camino a seguir. Hasta ahora decíamos, no, es que el monstruo digital se lo está comiendo todo y estábamos pensando en Amazon. Pero es que Amazon no te ofrece el mismo servicio que te pueda ofrecer una librería especializada de venta de cómics, que primero te va a aconsejar, te va a saber lo que te está vendiendo, te lo va a vender protegido y te va a ofrecer unos pluses que no te va a ofrecer en ningún momento una gran corporación que lo mismo te vende un exprimidor que un TVO. Yo soy uno de esos usuarios que cada 3 meses pasaba y hacía todo mi circuito por el centro y luego me iba a peregrinaje a Kira, que hay que ir de vez en cuando y acercarse por allí, que además yo creo que son de los primeros que entendieron que la parte de la venta online que precisamente haces tú, que comentas tú, y del mismo que tienes en la tienda presencial, tienes que hacerlo en online, porque somos muchos que no estamos en el centro de Madrid y que al final queremos comprar y queremos tener ese tipo de acceso a esos cómics. Igual que teníamos, yo recuerdo la caja que tenía en Ateneo toda la vida, donde me dejaban allí cada uno de los TVOs que había. Y ese yo creo que puede ser el futuro de las tiendas especializadas si se le quita el tráfico de gente que creo que va a tardar en recuperarse el que tengamos ese ciclo de gente que vaya a visitar las tiendas, Julián. Yo creo que al final tenemos que aprender a pensar fuera de la caja. Yo cuando era crío, pues soñaba con venir a Madrid, ir al centro de Madrid a comprar TVOs. ¿Y qué es lo que pasaba? Que en el centro de Madrid se juntaron 4, 5, 6, no recuerdo cuántas librerías que estaban en un espacio de apenas 2, 3, 4 calles. Y otras librerías descubrieron, oye, a lo mejor si nos vamos al barrio de la Concepción, al barrio del Pilar, a Carabanchel, podemos funcionar, pero claro, ahí tenemos el problema de que ya no vamos a tener el cliente casual, vamos a tener el cliente habitual, el cliente de barrio. Por lo tanto, tenemos que buscar la manera de compensar y esa manera es la venta por correo.
Y al final, muchas de esas librerías que están en barrios y que pierden el lector casual, el lector de paso, el lector turista, tienen que buscar pues el lector de Murcia, de Albacete, el que no tiene acceso a los cómics en papel, pero en cambio tiene acceso a todo tipo de ocio porque le llega a través del streaming o a través del digital. Con lo cual, esas librerías al final han buscado compensar lo que no tenían por otra parte y en cierta forma se han adelantado a las circunstancias. También es verdad que cada librero busca su ámbito, busca su negocio, busca su público y sí, es cierto que los que tenían montado una venta digital pues les ha ido mucho mejor estos meses, pero yo tampoco quiero decir que el que no la tuviera era tonto y no sabía ver el futuro. No, él estaba amoldado a unas circunstancias que para la desgracia de todos han cambiado. Y de lo que se trata es ver la capacidad de reacción de cada uno, Por eso yo estoy viendo ahora y me parece muy interesante cómo de repente librerías que tenían un servicio online testimonial o no tenían, se han dado cuenta de, ostras, por aquí tenemos que ir. Por aquí tenemos que ir porque lo que hacíamos hasta ahora nos funcionaba, pero a lo mejor viene otra pandemia, viene otro confinamiento y nos va a dejar de funcionar. A mí lo que me parece interesante es eso, la capacidad de reacción, que no te quedes quieto porque en general no te diría ya el negocio, sino la persona que se queda quieto se acaba viendo arrollada por el paso del tiempo, que es algo inexorable. Totalmente. Y esto se ha combinado con un montón de cambios en la industria de Estados Unidos, donde esa apuesta de digital parece que no acaba de funcionar, donde DC especialmente ha decidido cambiar todas las reglas del juego en cuanto a la distribución y que al final allí es donde nos viene la gran mayoría de todo el producto que vamos a tener después traducido y fundamentado aquí, y nos sigue faltando la parte de si ellos directamente quieren hacer ese fenómeno global que puede tener un Netflix o que puede tener Disney como tal. Porque al final no dejan de ser dos engranajes dentro de dos máquinas muy gordas. Una como es Disney y otra como es AT&T, con tu vidas y las cosas que hemos tenido ahora con HBO Max, ¿no, Julián? A mí me está costando mucho entender lo que está pasando en Warner. De nuevo vamos a lo que decíamos antes. Es probable que me falten datos. Desde fuera, la sensación que tengo y a lo que más me recuerda esto es a lo que pasó cuando en los años 90 empresas que no tenían nada que ver con el sector entraron en Marvel como elefante en una cacharrería y eso a la larga condujo a una quiebra y a un... Bueno, es verdad que digamos que tuvieron que pasar por el infierno para llegar a donde han llegado hoy. Y me da la sensación que Warner, desde la compra de AT&T, empieza a caminar hacia ahí. A mí también me gustaría que en algunas decisiones acierten y sepan captar lo que está ocurriendo y tomen las decisiones adecuadas, pero la impresión desde fuera es que hay algunas decisiones que están tomando y que son decisiones pensadas desde el que las está tomando sin demasiado conocimiento del terreno sobre el que pisa. En los cómics decidieron abandonar... A ver, en Estados Unidos el mercado de la librería especializada tiene muchos problemas, no los vamos a negar. Es un mercado que vive demasiado del coleccionismo, vive demasiado del día a día, vive demasiado de un fenómeno que yo lo diré una y mil veces, me parece un cáncer, que son las ediciones múltiples de portadas variantes que solo conducen a explotar mucho a un cliente muy determinado, que es el coleccionista o incluso el especulador, y a concentrarse poco en el cliente que quiere leer. Todos esos problemas son ciertos. Pero la solución para esos problemas no es romper la baraja, no es decir, vale, este mercado tiene unos vicios que no me gustan, lo voy a abandonar. Para mí esa no puede ser nunca la solución. La solución no puede ser, me está funcionando muy bien un determinado tipo de libros del cual produzco 2, 3 grandes éxitos al año, voy a hacer solo ese tipo de libros. Porque esta industria vive no solo de hacer 3 o 4 libros que son grandes éxitos, sino de hacer muchísimos libros con pequeños éxitos, con pequeños fracasos y con grandes fracasos, que en muchas ocasiones es el terreno sobre el que vas a probar el éxito del futuro. Brian Michael Bendis no empieza haciendo Ultimate Spider-Man. Brian Michael Bendis empieza haciendo
en una editorial minúscula, casi de irte tú a la reprografía de la esquina y que te saquen 1000 fotocopias, donde empieza a hacer sus libros y gracias a eso le acaban llamando de Marvel. Pero si no existe eso, no va a haber un siguiente Brian Michael Bendis, porque no surgen como esporas de la nada. Y en ese sentido, el abandono de la distribución tradicional, el quererse concentrar en unos determinados productos olvidando otros, el quedarse a cuadros en lo que supone efectivos humanos. En lo que es DC Comics, me parece lo que probablemente sea un error muy grande que se acabará pagando con el tiempo o que se acabará rectificando, que tampoco me sorprendería que eso ocurriera. No hay más que olvidar, no hay que olvidar que la DC de 1984, esa DC que tanto nos gusta, de Watchmen, de El Señor de la Noche, de Crisis, esa DC nace de la DC del 78, que es la DC de la gran implosión, que es cuando se quedaron a cuadros, cuando se vieron al borde de la quiebra y decidieron reinventarse. Pues yo creo que va a ser muy, muy importante las decisiones que tomen a partir de aquí para ver hacia dónde se encaminan. Pues de DC pasamos a la otra esquina. 3 años ya en el reinado de Cebulski, que yo recuerdo que no me dijiste, este es uno de los nuestros, CJ, que este es uno de los nuestros. Ha dado esa paz y tranquilidad a nivel editorial. Luego pasaremos a la parte del audiovisual, donde Feige ya ha logrado hacerse con el mando y control absolutamente de todo y hasta el punto de cerrar Marvel TV como existía previamente. ¿Es Cebulski alguien para marcar el camino de Marvel en los próximos tiempos, Julián? Difícil pregunta. Yo creo que por el momento sí que se está yendo en la dirección correcta en muchos aspectos. La reinvención de la franquicia mutante a mí me parece algo modélico. Y lo que sí es verdad es que creo que Cebulski necesita un mayor presupuesto, necesita salir a pescar autores. Salir a pescar autores fuera, porque es verdad que digamos que va viendo nuevas grandes estrellas en los últimos tiempos, pero seguimos viviendo todavía de los que eran grandes estrellas hace 15, hace 20 años, y yo sigo viendo ahí que nos hace falta recambio, nos hacen falta los Bendis, los Millar, los Aaron, los Slots del año 2020-2025. No podemos seguir viviendo de mover los autores de una serie a otra como si estuviéramos haciendo el juego de las sillas. Y de nuevo, yo creo que muchas cosas que se hacen en los terrenos pequeños al final te sirven para jugar en los terrenos grandes. Por eso a mí me gusta muchas veces estar atento a lo que se mueve en títulos de segunda o tercera fila más que en los títulos centrales. Vamos a seguir viéndolo. Yo sí creo que ha mejorado. Y sobre todo tenemos una editorial con una coherencia mucho mayor a la que teníamos en el último año de Axel Alonso, donde yo creo que fue el año que más eventos y menos interesantes llegaron a verse de la historia de Marvel. Hemos dejado de utilizar tanto truco de prestidigitación con los relanzamientos continuos. Ahora estamos viendo series que pasan del número 50 y no pasa nada. No pasa absolutamente nada porque eso ocurra. Y yo creo que esa dirección, si se mantiene, puede dar sus frutos a largo plazo. Otra cosa es que mañana llegue, como tú dices, Kevin Feige y diga, no, vamos a cambiar esto de arriba abajo, porque es verdad que, y es una de las cosas que realmente muchos pensábamos que era necesario, que Kevin Feige llegara y hiciera lo mismo que hizo en Marvel. Es decir, no podemos ir de pequeño éxito en pequeño éxito, gastando un poquito, pero siendo prudentes. No, tenemos que dejarnos aquí una pasta, tenemos que fichar a los mejores, tenemos que ir a ser los primeros. Y yo creo que en Marvel todavía falta eso, todavía falta dejarse una pasta, todavía falta ir a por los mejores y a que no haya ninguna duda de que cada TVO Marvel es un acontecimiento en sí mismo. Que algunos de ellos en los últimos años ha sido, y yo creo que podemos enlazar ya con la barbaridad que presentó Feige el jueves. Vamos a ir con todas las series, pero antes, ¿cuántas ganas tiene de ver los Cuatro Fantásticos de vuelta a la primera familia dentro de la casa de Marvel, Julián? Ostras, es que falta tanto para eso que todavía... Es decir, es un anuncio que nos han puesto ahí.
No sabemos el enfoque, aunque yo siempre confío mucho en lo que ha venido haciendo Kevin Feige, porque no se ha equivocado demasiado en estos años, pero todavía me falta eso, por ver por dónde lo quiere llevar. Me ha llamado la atención del director, lo cual puede ser una pista o puede que no, porque este tío igual te ha hecho las pelis de Spider-Man, que son pelis ligeras y divertidas, y te ha hecho una peli aterradora, que es Clown, ¿sabes? Con lo cual, no sabes muy bien todavía cuáles son las intenciones. Lo único que tenemos es un 4 en una pantalla y un nombre. Así que vamos a tomárnoslo con prudencia. Yo creo que ellos mismos han respondido en cierta manera a lo de AT&T, a lo de Warner, que esta semana ha tenido muchísima contestación. No solo ha sido Christopher Nolan, porque Christopher Nolan yo creo que ha sido un poco el mascarón de proa. Para mí me parece todavía más importante la respuesta de alguna productora que sabe perfectamente que su producto es para exhibirse en cine, no para exhibirte, aunque tengas una pantalla de 75 pulgadas. Hay películas que hay que verlas en cine y a mí esto de AT&T me recuerda mucho a vamos a lanzar la tarta contra la pared a ver qué sale de ahí. Y Disney está prudente. Disney ha perdido una barbaridad de dinero, paletadas de dinero, y ha tenido que hacer 30.000 despidos en uno de sus grandes negocios, que a veces lo olvidamos, que son los parques temáticos. Ha visto además que lo de Mulan, bueno, se salva algún mueble, pero no es el futuro. Ellos ya han hecho la prueba y no es el futuro, no va por ahí. Y de momento se han replegado. Han echado para atrás algunas fechas, han hecho retroceder, cada ficha ha retrocedido un puesto. La película que estuviera más lejos ha ido todavía más lejos, la que estuviera un poquito más cerca ha sustituido a esa película y así nos quedamos con que la primera gran película de 2021 va a ser en mayo, el 7 de mayo, Black Widow, la Viuda Negra. Y todavía es una película que dices, bueno, es una película más o menos menor. Y el 9 de julio van a tener Shang-Chi, que también es una película un poco menor. Los Eternos sospecho que ya será algo bastante más grande, pero fíjate, ya está el 5 de noviembre. Sí, sí. Y para 2022, que ya todos esperamos, imaginamos, soñamos con que nos habremos olvidado de la pandemia, pues ya es donde han acabado títulos que antes estaban en 2021, Doctor Extraño, Thor, Capitana Marvel 2, y además, con todo lo que ha pasado, Black Panther 2. Sí. Con lo cual, yo creo que ellos dicen, vale, no abandonamos el cine, pero de momento nos replegamos en el streaming y en cuanto esto se recupere vamos a ir fuerte a por el cine. A mí me parece, por lo menos, un signo de prudencia. Yo creo que la presentación en general, lo comentaba con Álvaro Nieva, coincido en que si no fue una respuesta a lo que hizo al movimiento de Warner de poner todas sus 17 películas del año que viene simultáneamente a HBO Max, algo tuvo. Yo creo que si no, no cuentan las cosas de 2022 o 2023. Yo creo que eso lo tengo bastante claro. Y el apunte que tú hacías de que han tenido cerrados los parques, que siguen cerrados en California, en Florida no han podido abrir, en Asia también, pero además los cruceros, que dejan una pasta. Pero es que además SPN durante muchísimo tiempo, que es el gran dinero, el que traía el dinero a Disney en general hasta hace 5 o 6 años, es que ha tenido 6 meses en el que no tiene deporte, en el cual la cosa está muy complicada. Disney ha presentado 2 trimestres seguidos con pérdidas, que era algo que no ocurría desde el 2001, que anda que no ha llovido desde entonces. O sea, que es una cosa complicada de ver y que yo creo que ha servido muy de reacción. Ha habido varios momentos de cuando contabas tú, igual que ocurre con los Cuatro Fantásticos, en distintas divisiones, en la presentación, que yo lo he visto prácticamente entera, en el que yo creo que si no llega a ser porque queremos hacer la afirmación de que estamos para muchísimo tiempo y mirar toda la cantidad de cosas que tenemos, es lo que sea. Ya, si tenemos un logo, lo vamos a poner en pantalla. Esa es la sensación que me da. Cosa que tengamos un logo, lo vamos a sacar. Y de otras cosas que sí que teníamos ya los trailers y los teasers, y yo creo que con eso podemos empezar un poquito a repasar y qué esperamos de cada una de estas series. Lo primero que nos iba a venir en diciembre, al final la han pasado de enero. Yo creo que porque al final han decidido estrenar Soul de Pixar en Nochebuena, y que ese sea el gran evento de Disney Plus en diciembre. Lo primero que nos llega es WandaVision, o Bruja Escarlata y Visión, que es como lo vamos a llamar aquí. Es una puñetera locura lo de las traducciones. Hay algunos que los traducen, otros que no los traducen. Yo no entiendo absolutamente nada quién está tomando estas decisiones. Y aquí hemos visto 2 trailers de una serie
curiosa, con este retomo o con este llamado a los sitcom de los años 50 y 60 del principio de la televisión, donde por cierto ya había series de superhéroes, que al final series de superhéroes hemos tenido toda la santa vida, y ahí teníamos ese Hulk de Ferriño en su momento, o todas las adaptaciones especialmente de dibujos de Superman en sus momentos y de Spiderman y todas las demás. El 15 de enero nos llega esta locura, y la gran pregunta, yo creo que también para los comiqueros, es cuánto van a coger, y hay una imagen que tiene toda la pinta de ellos, del cómic que arrasó con los Seines hace 3 años, esa maravilla que hicieron entre Tom King ay señor, se me dio totalmente ilustrador, que tú te acordarás. Gabriel Hernández Walta. Es que estaba pensando en Aja para luego para hablar de Hawkeye, y Walta. Sí que alguna cosa parece que hayan cogido, eso sí, cambiando la mujer de visión de ese robot, en este caso a Wanda. Y yo no sé cuánto van a utilizar esta serie como punto de partida de lo que vamos a tener en los próximos años y de incorporación de los mutantes, ¿no, Julián? Fíjate, yo creo que va a haber ahí aspectos de la visión de King y Walta, pero también va a haber aspectos de algo que le queda tan lejísimos a lo que podría ser el planteamiento inicial de la visión y la Bruja Escarlata como pareja, viviendo en un chalet de los suburbios, etcétera, como es Dinastía de M. Yo creo que ahí hay un rollo de constructo de la realidad, fíjate, mucha gente se estaba acordando de Embrujadas. Yo me estoy acordando mucho de Pleasantville. Creo que va también por ahí. Y me estoy acordando de esto, de House of M, que es una realidad alternativa que construye la Bruja Escarlata, donde ella es feliz. Bueno, vamos a verlo. A mí, a priori, la serie me parece lo que estoy viendo tan sorprendente y tan arriesgado que no me encaja en Disney Plus en absoluto. Lo vería más en Hulu, pero claro, es Marvel y va a tener un plus de espectadores solo por eso. Yo creo que Marvel lo más experimental que ha hecho que se parezca a esto quizá sea Legión. Pero a mí me da la sensación que van a jugar mucho con lo que es realidad, con lo que es ficción, se va a jugar con la metalingüística y luego pueden usar eso como pasaporte. Pues sí, lo más evidente sería para introducir a los mutantes. En su momento House of M fue precisamente para reducir el número de mutantes, aquí puede ser exactamente al revés. Y me da la sensación que también va a tener mucho humor, pero de un humor diferente al que suele emplear Marvel. Y oye, mira, WandaVision iba a ser, en un momento dado, fue la única producción que se quedó, de Marvel, que se quedó en el 2020. Y ya cuando cayó fue, ¡buah!, un año desierto por completo. Bueno, por lo menos va a ser la primera del 2021. Y yo ya creo que podemos estar seguros de que no se va a mover del 15 de enero. Y ojalá la podamos ver como, bueno, esto empieza otra vez a tirar, esto empieza otra vez a moverse, el mundo se reactiva. ¿Tú crees que llegaremos a ver a Elizabeth Olsen diciendo No More Mutants? O a lo mejor vamos a crear a los mutantes, no lo sé. No, es decir, ellos cogen cosas de aquí y de allá, cogen a veces elementos pequeños de cómics completamente olvidados. Hay un cómic de La Visión y la Bruja Escarlata, antes que el de Tom King, Gabriel Hernández Walta, que es del 82, 83, que es una miniserie muy olvidada de Bill Mantle y de Rick Leonardi, que era eso, se iban a vivir a un barrio a las afueras. Y todo ocurría en una noche de Halloween. Curiosamente aquí vamos a ver eso y una noche de Halloween y tal. Y supongo que habrán cogido un pedacito de aquí, un pedacito de allá. Pero al final para construir su propia historia, porque yo creo que utilizan los tebeos de referencia, pero no se atan a ellos, ¿no? Y creo que ahí estuvo uno de los motivos del conflicto que hubo aquel cuando Kevin Feige tenía gente supervisándole en Marvel y acabó habiendo una ruptura. Yo creo que ellos ven los tebeos como un lugar de donde coger cosas, pero no van buscando la literalidad. Así que no vamos a ver un No More Mutants porque no hay mutantes en el universo Marvel ahora mismo. Pero podemos buscar algo por ahí. ¿Y sabes lo que pasa? Que mientras los que vienen de fuera no saben esos easter eggs o simplemente están pendientes de la historia y de pasárselo bien o de buscar los propios easter eggs porque ya estamos en un universo tan grande que da para ellos, los que venimos con todo ese conocimiento a nuestras espaldas de haber leído toda la vida TVOs, pues estamos a la mínima a interpretar prácticamente cada frame de cada cosa que vemos.
De aquí saltamos a marzo, saltamos al 19 de marzo, donde tendremos Halcón y el Soldado de Invierno, o Falcon and the Winter Soldier, o cualquier variante con mezclado entre inglés y español que decidan llamarlo finalmente. Esta es la que yo creo que tiene más pinta de lo que me dijesen a mí. La primera serie de Marvel, pues esto va a ser. No tenemos a Capitán América, o Sí. sí tenemos a Capitán América, tenemos la mirada eriática totalmente de Sebastian Stan, que nadie hace las miradas como él, y este tipo de cosas. Y desde el tráiler lo que tenemos es acción, adrenalina y mucho punto de cómo queda el universo Marvel después de lo que ocurre en Endgame, sobre todo en el mini universo del Capitán América, ¿no, Julián? Yo lo veía y decía, pero esto no es una serie, esto es una película. Es decir, las escenas estas del halcón, de verdad, si no te has comprado una tele muy grande, vete corriendo a comprar una tele muy grande. Es el mensaje que te está mandando esta serie de televisión, que a mí también me pasa un poco cuando veo cosas de Mandalorian y tal. Oye, me parece en sí mismo una declaración de intenciones. Yo creo que Kevin Feige está rompiendo por completo con lo que venía siendo lo que se entendía hasta ahora como Marvel en televisión. Que no era Marvel Studios, era Marvel Entertainment. Y era lo que decíamos antes de... No tanto de Jeff Loeb, que sí, que estaba detrás, sino de Hypermuter y su técnica de vamos... No arriesguemos demasiado, no sea que perdamos. Y sobre todo no gastemos demasiado. Efectivamente. No, es que arriesgar al final es poner dinero. Y hacerlo y arriesgar con inteligencia es poner dinero donde ese dinero al final se va a ver y te va a lucir y va a funcionar. Y yo esto veo una ruptura por completo. Esto no es Agentes de S.H.I.E.L.D., esto no es el episodio del equipo A de las series que hacían, esto no es Agentes de S.H.I.E.L.D. temporada 5 cuando les metemos a todos en una nave industrial. Esto es otra cosa completamente distinta y creo que era muy importante marcar ese mensaje. Decir que olvidaos de lo que ha habido hasta ahora en tele y además ellos han tenido una ventaja. Les han despejado el terreno. Al despejarle el terreno, al no haber nada para competir en cines, la gente, la lectura que puede hacer, vale, esto es lo que yo tenía en cine es hasta ahora y ahora lo voy a tener en la tele. Me parece un principio muy interesante o un mensaje muy interesante. En lugar de decirte, olvídate del cine, quédate en casa. Olvídate de momento del cine, lo vas a tener en casa y cuando se pueda volver a ir al cine de manera masiva, lo vas a volver a tener en los cines. Sí, vamos intercalando las series con las películas en este universo de forma que tengas todos los santos meses una cita con Marvel, porque con Disney vas a tener múltiples citas. O sea, sí, hay un ¿verdad? movimiento absoluto y total. Con Disney como conglomerado tienes muchas. Y de marzo saltamos a mayo y saltamos a Loki, Hiddleston de nuevo, pasándoselo de miedo. Y lo que tenemos aquí es la descripción propia de Disney Plus, dice que es un thriller criminal. Y yo creo que esta es una de las cosas y de los grandes asientos que tiene de Mandalorian y que yo creo que es por donde están entrando los tiros, que es a cada serie le vamos a dar un tono y le vamos a dar una estructura y le vamos a unir a un género de alguna forma. Y si Bruja Escarlata y Visión y veremos después la realidad tiene ese tono de sitcom por momentos que luego sabemos que se va a romper porque el propio trailer nos lo dicen, si de Mandalorian al final es una mezcla entre las películas del oeste y las películas de samuráis o la mezcla de las dos que una al final inspira a las otras. Aquí el que vayamos teniendo cada una de ellas, que también ocurre en los cómics, que tengamos ese tono y que aquí tengamos a Loki volviendo a aparecer y esto de thriller criminal a mí me atrae muchísimo, Julián. A mí me flipó mucho el tráiler. Lo primero, otra vez esa sensación de, ostras, es un producto de cine reempaquetado para televisión. Porque bueno, todavía a Sebastian Stan le puedes tener haciendo televisión y te crees que sí, que este tipo va a acabar como estrella de televisión. Pero ostras, estamos hablando de Tom Hiddleston, que es un tío que sostiene películas por sí mismo. ¿Sabes? Estos son palabras mayores. Es un actorazo brutal. Y de nuevo, sí, yo creo que es algo que pretende ser diferente, casando con cómics que hemos visto de Loki no hace demasiado tiempo. Hay cosas de Loki, Agente de Asgard, que es una locura de Al Ewing estupenda, o del último Loki que hemos visto, que también es muy chulo, el dios que cayó a tierra. Y luego hay cosas de nuevo para café para muy cafeteros. Está la agencia de variación temporal, que es unos tíos que... Es esta cosa que tú ves el tráiler y si has leído 400.000 TVOs lo entiendes y si no has leído 400.000 TVOs ves unos tíos por ahí que molan mucho, rondando y que no sabes muy bien lo que están haciendo. A ver, esos tíos controlan la continuidad.
fundamentalmente. Que no se muevan mucho los viajes en el tiempo y que no destrocen el continuo espacio-tiempo. Claro, esto te lo enlazan con los viajes que han hecho los Vengadores en Endgame, y ya sabes que va a estar ligado por ahí de alguna manera, que Loki va a tener que deshacer entuertos dentro de la continuidad Marvel, y eso puede ser apasionante. Yo estoy deseando verlo. Y luego hay un aspecto de estas series que a mí me parece que no se ha destacado lo suficiente, que es la cadencia. El que tengamos un episodio cada semana, el que no vaya buscando el... A mí me parece estupendo lo de darte el atracón. Yo, de hecho, soy mucho de atracones porque tengo una memoria de pez que me impide distanciar mucho un episodio de otros, pero recuperar la serie como evento semanal de cada viernes, cada martes, cada jueves, tienes un nuevo episodio. A mí eso me parece muy importante porque vuelve al espíritu de lo que ha sido siempre la tele. La tele no tiene por qué ser como el cine. Igual que el cómic no tiene por qué ser como el cine o como la televisión. Son medios diferentes y tienen lenguajes diferentes, y está bien que tengamos series que nos apetecen vernos de golpe, pero oye, yo ya estoy muy aburrido de series de 13 episodios que me sobran 4 y que me tengo que ver los 13 en un fin de semana porque si no me la van a destripar el fin de semana. Es mucho estrés. Y lo que nos ha dado la pandemia es mucho querer estar tranquilos. Yo por mi lado, no me apetece estresarme demasiado, me apetece ir con las cosas tranquilo, y creo que esto de los episodios semanales va en la buena dirección. Y ha sido un cambio total en los últimos 3 años. Yo creo que el origen de todo es lo bien que funcionó en su momento el cuento de la criada, y luego sobre todo a nivel de los premios y de los semis, porque en ese momento todo el mundo daba por sentado que todo Dios y su hermano iba a presentar modelo Netflix, de todo de golpe y todos los episodios, y cada uno se estaba buscando su día, y el viernes, el sábado, quedaba HBO contra viento y espada, porque al final tenía el lineal y tenía que ocupar esos huecos tradicionales que desde Los Soprano venía ocupando el domingo por la noche en las citas americanas, que la gente veía el fútbol americano, y después se ponía la serie que echaba HBO los domingos por la noche, y esa era la rutina de muchísima gente, especialmente los suscriptores de HBO, que solían estar concentrados en las dos costas americanas. Y yo creo que quitando Netflix es que todo el mundo está volviendo a eso, con la variante de si estrenamos un episodio, 2 o 3 de inicio para enganchar y para que la gente empiece a verlo, pero Apple sigue ese camino, Amazon Prime Video con The Boys le ha ido funcionando muy bien, hablando precisamente de que existen muchísimas adaptaciones de cómic que están funcionando muy bien en los últimos tiempos, y Disney desde el principio, y de Mandalorian desde luego les ha marcado el camino, y yo con muy poquitas salvedades de alguna serie menor, alguna serie de cortos, es que hasta Forkin hace una pregunta, la ha sacado semana a la semana. O sea, es que hasta la serie de cortos de Pixar de 6 minutos ahí, y creo que va a ser el camino de los próximos años, Julián. Yo creo que Netflix sí que se va a mantener con esa idea de nosotros somos lo que era la primera cuando nosotros éramos jóvenes, que era la cosa por defecto. Tú enciendes la tele y te pones a ver la primera porque es lo que echan. Eso yo creo que es Netflix, y sigue teniendo el contenido, quitando el que tienen que compran internacionalmente, que tienen que estrenar de episodio a episodio, como por ejemplo Discovery aquí en España, pero lo que produzcan ellos todo de golpe. Pero yo no veo desde luego que el resto vayan a cambiar, buscando precisamente lo que dices tú, de esa cita semanal, que por otro lado, para los que luego nos dedicamos a hablar de ellas, oye, nos viene muy bien, porque así podemos comentar episodio a episodio, que hay alguna de las series, como estamos haciendo con Star Trek, con The Mandalorian, y espero poder hacer con las de Marvel, que nos viene muy bien el poder hacerlo, ¿no? Y yo creo que es ese ritmo de cuando nosotros íbamos al colegio o hablábamos, pues en su momento del 1, 2, 3 o de la serie que queríamos, el volver a tenerlo, ahora además amplificado por redes sociales, ya que no nos podemos juntar en persona, Julián. Sí, es que al final yo creo que Netflix jugaba con ventaja porque en su momento era el servicio de streaming único, o el servicio de streaming, había algún otro, pero Amazon estaba todavía muy débil, y ahora es todo lo contrario, está extraordinariamente fuerte, pero era el servicio de streaming que molaba, el que había que seguir, y el que todo el mundo que era guay se apuntaba enseguida, mientras que ahora estamos ya en lo que viene siendo ahora ya, lo que venía siendo Estados Unidos desde no hace demasiado. Tenemos muchas ventanas, muchas diferentes opciones, y de hecho yo creo que Netflix acabará entrando en un mixto, porque ellos mismos se darán cuenta que hay mucha gente que se apunta y desapunta en función de que estrenen la serie que a ellos les mola, o las 2 o 3 citas grandes que a ellos les molan, y yo veo mucho más interesante mantener el interés de manera continuada. Incluso lo que tú decías antes de los episodios, de empezar con 2, 3 episodios,
es que es algo que ya está en la tradición de la tele. El episodio piloto solía ser un episodio doble, casi una TV movie, y hemos vuelto un poco a eso. Con la ventaja de que ahora, oye, se estrena tal cosa el viernes y si te lo quieres ver el viernes te lo puedes ver a la hora que te dé la gana, te lo puedes ver el sábado o el domingo. Pero siempre vas a tener algo interesante. No vas a tener estos atracones repentinos y luego a lo mejor 2 meses de sequía. Que es el gran problema que para mí tienen los estrenos de todos los episodios de una vez. Que te lo metes de golpe y luego ¿qué? No, aquí desde luego yo creo que la filosofía es siempre vas a tener todas las semanas, con muy poquitas excepciones, un episodio de una serie de Marvel de este nivel de presupuesto. Y de mayo saltamos a verano, no tenemos la fecha confirmada, pero yo creo que será justo cuando termine el último episodio de Loki. La siguiente tenemos, pues quizás el proyecto que a mí más me toca la vena nostálgica y esta parte terrorífica, que es What If. Yo What If es uno de los primeros cómics que recuerdo adorar absolutamente. Yo cuando he visto al Vigilante aparecer en el tráiler, ni te digo la que me ha dado. O sea, no me he puesto a llorar porque, en fin, me pillaba de aquel momento, pero es esta parte de nostalgia de un proyecto que está olvidado, pero que yo creo que la gente que lo leímos en su momento guardamos con muchísimo cariño, Julián. Fíjate, yo creo que esto refleja que cuando hubo What If en los TVOs es que el universo Marvel había alcanzado tal grado de madurez que tenía un montón de milestones para decirle qué hubiera pasado si esta aventura inolvidable hubiera transcurrido de otra manera. Bueno, pues con el universo cinemático ya ha ocurrido exactamente lo mismo. Después de 12 años, ya hemos llegado a tal punto que ya te puedes parar a reimaginar un montón de situaciones que hubieran sido diferentes. Estoy deseando ver la de Peggy Carter como Capitán Britannia. No sé qué será. No sé qué será eso. No sé si se llamará así. Y bueno, había otras posibilidades por ahí, en plan de T'Challa como Star-Lord y cosas así. Yo espero que no todo sea cambiar de lugar al personaje para poner a otro en su lugar, sino que le podamos dar vueltas a más cosas. Y muy interesante la animación. Yo veía que había mucha gente que no la acababa de convencer. A mí me convence muchísimo. Me convence muchísimo y estoy deseando echarle un vistazo. Además, fíjate, va a ser animación para todos los públicos, no solo en Disney estamos muy acostumbrados a ver, bueno, sí, a esta Pixar y tal, pero animación que va más pensada para los chavales que para los adultos, frente a otros lugares donde sí encontramos animación adulta, y yo creo que por la complejidad del planteamiento habrá muchos niños que te dirán, no entiendo nada porque no sale el Capitán América, mientras que esto ya es para estar por lo menos en primero de Marvel. Sí, señor, sí, señor. Y de aquí pasamos yo creo, el proyecto que más cariño le tengo, y yo aquí siempre hago proselitismo de esta serie, que hay que verla. Recuerdo que Julián Clemente me dijo, CJ, tienes que ver Miss Marvel, que esto es la nueva Spider-Man. Y la vamos a tener en pantalla, tío. Sí, sí, yo he flipado cuando he visto las primeras imágenes. Fíjate que si todo va bien, crucemos los dedos, el personaje va a estar tanto en la tele como en Capitán Marvel, en la secuela que ya está programada para 2022, pero primero la vamos a ver en televisión, finales de 2021, yo supongo que esto ya será Navidad, probablemente. Y yo me emocioné mucho cuando vi las primeras imágenes. Yo cuando vi a la chica que habían elegido, no se parecen nada a Kamala. Y cuando la he visto caracterizada, digo, ostras, es ella. La magia del cine, tiene estas cosas. Sí, y fíjate, no la han enseñado en movimiento porque cuando veamos a Miss Marvel en movimiento, qué difícil va a ser eso, que les quede bien. Porque es un personaje muy extraño. Su manera de moverse, el que sea maleable, el que se haga más grande, más pequeña. Es un poco una metáfora de ser adolescente, donde que creces de manera desproporcionada y primero te crecen las orejas y luego te crecen otras cosas y los adolescentes tienden a ser feos por esta manera de crecer. Luego ya te vuelves normal más o menos cuando todo está en su punto. Yo creo que Miss Marvel toma un poco de esa idea
y vamos a ver cómo, cómo hacen los efectos en ese sentido, pero a mí me parece mucho más importante presentarte a Kamala Khan. Esta es Kamala Khan, y ya de por sí es una alienígena en sí misma. Es una persona que vive fuera de lo que los demás consideran el ambiente normal, y vas a ver cómo se desenvuelve, vas a cogerle cariño y luego además vas a descubrir que tiene poderes. A mí esa manera de introducirte al personaje me parece un acierto. Y si antes decíamos que WandaVision, me apetece verla porque parece muy arriesgada, parece muy divertida, o El Halcón y el Soldado de Invierno, si es que te han hecho una película que te van a echar por televisión. Esta me apetece mucho verla porque conectas con el personaje, porque siempre ha sido un personaje muy de identificación, y aunque yo no tenga absolutamente nada que ver con Kamala Khan, ni mis padres eran pakistaníes, ni he crecido en Nueva Jersey, fíjate, creo que vamos a ver muchas cosas en pantalla que vas a decir, hostia, mi instituto era así. Yo tengo muchísima ganas de ver con las crías. Además, yo creo que esta le va a pillar justo con los 10 años cumplidos y creo que la edad inicial perfecta para verla. Y de aquí saltamos al que a mí me toca también el corazoncito igual que Wanda, que es Hawkeye, ¿no? Y aquí nuevamente para los lectores del cómic tenemos mucha curiosidad por ver cuánto van a coger de ese run que hizo de Hawkeye, Fraction y Yaha, con una premisa maravillosa que era ¿qué hace Hawkeye cuando no se dedica a ser vengador? Es que era una premisa que yo creo que es sencillamente genial con Ojo de Halcón. Tenemos la confirmación porque se está rodando ahora en Estados Unidos, empieza a haber fotos de rodaje, sabemos que está Hailey Steinfeld como Kate Bishop, que era un secreto a voces, pero ya está confirmado porque hemos visto ahí. Vera Farmiga, que siempre es bien, o sea, tú puedes saber a Farmiga y siempre sale bien, que va a hacer precisamente de su madre, un montón de gente conocida, y a ver si Ojo de Halcón es capaz de sostener una serie, y si no, pues yo la haré Kate Bishop por él, como suele ser habitual en estos casos también, Julián. Yo creo que esto va a ser una cuestión de... Fíjate, enseguida nos animamos a ver el siguiente paso. Yo estaba pensando que realmente Jeremy Renner no es el importante en esta serie, sino que va a haber una cuestión de legado. Que al final Ojo de Halcón va a ser ella realmente, y a eso es a lo que vamos. Yo creo que Marvel está sentando la siguiente generación de héroes, y no hay más que ver que igual que te presenta esta Ojo de Halcón, te va a presentar a Miss Marvel, te va a presentar a Ironheart, ya ha presentado en cierta manera a Miles Morales, aunque sea en animación y aunque lo haya hecho Sony. Están preparando, no sé si vamos a tener unos campeones o en algún momento dado va a haber unos nuevos Vengadores que sean estos críos. Pero ellos ya dan por descontado que en la época de Robert Downey Jr., de Chris Evans, aunque tengamos todavía Thor, yo creo que esa época ha terminó con Endgame, y están buscando crear el cariño hacia la siguiente generación. Y curiosamente han tenido esta ventana. Yo decía, y esto no quería, siempre pensaba que a lo mejor sonaba demasiado mal, qué suerte, entre comillas, ha tenido Marvel que el año de la pandemia le pilló en su año tonto. Porque en 2020 los planteamientos de Marvel eran Black Widow y los Eternos. Era un año de transición, en definitiva. Yo me imaginaba, madre mía, ¿y si la pandemia llega a coger cuando todavía faltaba por estrenar Endgame? Se cae el castillo de naipes por completo. Pero digamos que los tiempos han jugado, siendo todo lo trágico que ha sido, siendo todo lo problemático que ha sido, los tiempos han jugado a su favor, de que han podido incluso tomarse un descanso, dejar que la gente descanse un poco, porque, oye, no puedes estar, es lo que decíamos antes de Netflix, no puedes estar con el interés en lo más alto todo el rato, porque al final, cuando tienes el interés todo el rato en lo más alto, nada acaba por ser interesante. Y este tiempo les ha venido muy bien para eso, para preparar la siguiente generación. Sí, totalmente. Y con el apoyo de la serie mucho más de lo que hubiesen tenido en el 2021, que yo creo que al final este va a ser el pilar. Y yo creo que es tu dosis de Marvel la tienes en Disney Plus, y luego a partir de ahí tienes los eventos 3-4 veces al año en el que irás al cine, o ya veremos el formato que tiene, no sé si decir alguna simultáneamente con pago o cómo funcionará. Del 2021 saltamos al 2022. Aquí tenemos dos series que ya están confirmadas previamente. Una, Moon Knight con Oscar Isaac, que yo cada vez que veo esto digo, ¿y esto no
irá para mejor para Hulu. Que digo yo que esto no será mejor para Hulu o ahora para estar en España, que como hablábamos con Álvaro Nieva, es quizás la cosa más importante a nivel de industria, y es que en España, dentro de Disney Plus, vamos a tener un vertical con contenido para adultos, que vienen cosas de Hulu, cosas de FX, cosas de Fox originales. Va a ir ahí la serie de Alien que va a dirigir Noah Wyle, Noah Wyle digo yo, señor, se me ha ido el creador de Fargo, precisamente, antes que hablábamos de Legión. No, es que Spector es complicadito para meterlo dentro de una serie de Disney Plus como la tenemos considerada o como el resto, ¿no? Sí, lo que pasa es que hasta ahora tenemos un logo y un nombre, con lo cual no sabemos por dónde van a ir. No sabemos quién quiere ser Disney Plus de mayor. Esto de WandaVision ya da la sensación que quieren ampliar un poco el horizonte. Incluso el Halcón y el Soldado de Invierno podrías pensar que quieren ampliar un poco el horizonte. No hay mucho thriller de acción en Disney Plus actualmente. Así que es verdad que en cierta manera pesa el logo de Disney, pesa la consideración que tenemos en nuestras cabezas de lo que es Disney. Vamos a ver también qué tipo de producto van a querer vender. Fíjate, a mí el gran anuncio del otro día, más allá de todos estos anuncios, me pareció la inclusión de Star en el producto de Disney Plus. Totalmente, coincido contigo. Porque esto es un cambio total de paradigma. Y ahí Álvaro lo supo captar en su artículo en Fuera de Series. Esto indica más por dónde quiere ir Disney que todos los anuncios que hizo el otro día, por ser importante en cuanto a manifiesto de somos estos y nos diferenciamos en esto de los demás. Sí, total y absolutamente. Yo creo que ese es el punto que durante el 2021 van a ir construyendo, y creo que también lo que le permite llegar, yo creo que es la gran idea que tienen ellos, que es ahora que han logrado 80 millones de usuarios, que no es lo que ellos al menos decían que pensaban en los primeros años, pero esa es la realidad que tienen. Lo siguiente es cazar los 200 millones de Netflix y convertirse en una cosa absolutamente necesaria, igual que lo que es Netflix. Es decir, tener ese estatus de tú tienes uno o dos servicios absolutamente prioritarios que tiene todo el mundo y luego el resto ya se pegará a HBO o se pegará a quien sea para tenerlo, que es una cosa que yo creo que se había abandonado y todos damos por sentado que sí iba a ser Netflix y luego el resto, pero que HBO con sus movimientos con HBO Max o AT&T, mejor dicho, y Warner en general y Disney, yo creo que están intentando hacer, y a ver Amazon cómo se mueve cuando llegue el Señor de los Anillos y el resto de las cosas. La otra serie que tenemos para el 2022, y aquí nuevamente tiramos de nostalgia porque es como si estuviese viendo ahora mismo la portada de Vine con Jennifer Walters entrando en su primer día en la oficina, como diría aquel. Aquí tenemos una serie de abogados con Hulka sencillamente maravilloso, y sí, se llama Hulka. Yo no diré si Hulk lo escribiera a veces que queráis, pero para mí toda la vida será Hulka. Julián. Hombre, yo espero que sea Hulka. A mí me gustaría luego, si quieres, comentamos un poco esto de las traducciones, porque tiene mucha coña, y yo creo que hay una nota de prensa que ha corrido por ahí que espero que haya sido simplemente que han corrido muy deprisa para sacarla. Y de nuevo, es una incógnita. ¿Qué Hulka vamos a tener? Yo creo que efectivamente que va a ser una sitcom de abogados, y que abogados en el universo Marvel nos lo podría llegar a ser lo que debería haber sido Jessica Jones, que no solo hubiera sido de una tipa dura en el universo Marvel, sino alguien que se mete en la piel del universo Marvel. Es decir, que va a tener casos de aquí y de allá, que lo mismo un día toca un caso de una víctima de los Chitauri en Vengadores 1, que otro día toca un caso de alguien que, no sé, cualquier locura que tenga que ver con otro rincón totalmente diferente de Marvel. Pero yo creo que ese puede ser el camino, al mismo tiempo que te descubren que es un personaje que debería ser delicioso. Oye, menos mal, por fin se confirma que Tatiana Maslany va a ser Hulka. A mí me tenía muy más raro ese. Sí, me tenía muy desconcertado. No sé qué ha pasado, supongo que lo típico, una negociación que se complica, algo por el estilo. Pero oye, me pega totalmente. Estoy deseando verla caracterizada, tanto de Jennifer Walters como de Hulka, que supongo que harán algo parecido a lo que hicieron con Mark Ruffalo. Y fíjate qué diferente es a todo lo demás. Que esta hablamos de ella como comedia, pero no parece que tenga nada que ver con WandaVision, que es la otra que también parece un poco comedia. ¿Qué productos tan diferentes están ofreciendo? Y
Tenemos al final estos tres. Estos sí son las tres novedades. Una, Invasión Secreta, que recupera a Samuel L. Jackson como Nick Furia y recupera a Mendelssohn como Talos, que van a investigar cosas con los Skrull. Poquita cosa más sabemos sobre ella. Otra, Armor Wars, en la que tenemos a John Cheadle de nuevo como Jim Ross, como el segundo, que no fue el primero. Recordemos que eso ha habido cambios en la transición, igual que lo ocurrió en su momento con Hulk. Y luego la que yo creo que nos apetece más a los dos, y así de paso también hablamos un poquito de personaje para aquellos que no lo conozcan, Julián. Ironheart, con esta Riri Williams, interpretada por Dominic Thorne, que yo creo que también es parte de ese cambio de testigo y cambio de guardia que tenemos, Sí. especialmente cambiando de personajes masculinos clásicos de Marvel a personajes femeninos, en la gran mayoría jóvenes, que se está produciendo en los cómics y también nos va a llegar ahora en el audiovisual. Si te das cuenta, por un lado están abordando el legado del Capitán América, lo tienes ahí con el Halcón y el Soldado de Invierno. En cierta manera, aunque creo que menos el de Thor, porque Thor sigue teniendo película y probablemente no será ni siquiera la última, que llega en 2022. Y este es el otro extremo, que es el legado de Iron Man, que a mí me parece mucho más complicado, porque es que estás hablando del legado del que ha sido el personaje emblema del universo Marvel en cines hasta este momento. Ironheart, yo siempre me ha parecido un personaje hecho, tienen el mismo creador, pero a mí me conquistó con el planteamiento que hizo Brian Michael Bendis cuando presentó al personaje. De hecho, es un personaje que me dolió mucho que no pegara tanto como podía haberlo pegado Miles Morales o Miss Marvel, porque creo que tiene mucho potencial para eso, y también como personaje de referencia generacional. Tú eres una chavala brillante de 15 años y no tienes referentes en la ficción. Pues aquí hay un referente para eso. Y por otro lado, Armor Wars, que es un título clásico de aventuras de Iron Man, que puede ser muy, muy divertido. Vamos a ver por dónde van ambas, porque aquí ya estamos en terrenos es que solo tenemos el logo. Dame un segundo, que está llegando Lorena y está gritando la perra. Un segundo. Sí. Ay. Perdóname, que se me ha colado en la habitación y ahora en cuanto ha llegado es la revolución en casa. Vale, nos quedan dos cositas. Yo creo que podemos hablar de lo de los títulos y luego te pregunto qué estás viendo ahora y liquidamos con esto, que tampoco tenemos mañana, ¿vale? Ok. Y con esto repasamos, pero no, porque cuéntame esto de lo de los títulos, que me has dejado ahí totalmente intriga. Julián, ¿qué pasó con los títulos? No lo sé. A ver, esto lo llevamos viendo desde hace mucho tiempo. Al principio de todo, Marvel parecía que quería ser muy fiel a lo que era el nombre de los personajes en su traducción de Vademecum, por así llamarlo, y nos pedían el Vademecum y lo consultaban y traducían al pie de la letra muchas cosas. Yo recuerdo que en una de las primeras películas te encuentras el acrónimo de SEAL utilizando la traducción española, que es una traducción completamente inventada y buscada para que encajara con el acrónimo. Y de repente te encuentras cosas como que eso... el primer toque de atención yo creo que fue Pantera Negra. Que dice, ostras, ¿por qué no llamas Pantera Negra? Y luego ya hemos tenido cosas como tan absurdas como Ant-Man y la avispa. Yo creo que... a ver, yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El Señor de los Anillos. Cuando tú traduces El Señor de los Anillos, ya sea para el doblaje o ya sea para los subtítulos, te coges el libro tal y como se ha traducido siempre en España. Y The Shire va a ser la comarca. Y Bilbo Bolson va a ser Bilbo Bolson, no Bilbo Baggins. ¿Sabes? Porque entendemos que ese es el nombre del personaje en la obra en castellano. ¿Por qué? Bueno, porque es un libro y a los libros se le tiene respeto. Y lo mismo te vas a encontrar, pues, yo qué sé, desde El nombre de la rosa hasta Harry Potter. Sí. Esto de cambiarle los nombres por conveniencias del departamento de marketing de un señor que no ha tocado un TV en su vida, que me parece bien que no haya tocado un TV en su vida, pero puede enterarse. Me parece simplemente un desprecio hacia la obra, tal y como se la conoce en castellano, inaudito. Sobre todo porque no ocurre cuando estás con otro tipo de obras. ¿Por qué con los cómics sí? Porque son cómics.
Me parece un error tremendo, gigantesco, monumental. Ellos sabrán. Ellos sabrán. Sí, sí, sí que estoy contigo, sí, totalmente. Por último, Julián, como suelo hacer siempre con la gente que tengo aquí en Fuera de Serie los lunes, ¿qué estás viendo, querido? ¿Qué estoy viendo? ¿Sabes lo que me pasó en el confinamiento? Que yo me sentía tan sobrepasado por la realidad que no quería ver nada, nada que estuviera cercano en el tiempo, aunque Ujú. obviamente no tuviera nada que ver con la pandemia. Y me puse a ver Buffy, me puse a ver el ala oeste de la Casa Blanca por enésima vez, me puse a ver The Office. Y yo creo que sigo un poco en shock y sigo un poco en ese sentido. Y estoy viendo cosas, pues yo qué sé, estoy viendo The Good Fight porque me la has vendido tantas veces que tenía que ver The Good Fight. Dime que no te gusta The Good Fight. Me Dime que no te está encanta The Good gustando. Fight. Me encanta The Good Fight. Y bueno, estoy viendo como The Mandalorian como todo el mundo, pero también porque es algo que está completamente alejado de la realidad. Y he recuperado cosas como Dark, que lo tenía ahí abandonado. Pero es verdad que me cuesta tener ese interés por el mundo de ahora mismo. Ujú. Y creo que nos pasa a mucha gente. Yo que siempre he sido de, ostras, tal día se estrena tal cosa, tengo que verla ese mismo día. Y ahora estoy como, no me apetece, me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Eh, Sí, yo he tenido exactamente la misma de revisitar y no eres ni el primero ni el último, desde luego, que me ha dicho que he aprovechado estos tiempos para revisitar y volver a esos lugares comunes. Y yo creo que lo que más me gustó de este año es Ted Lasso, y precisamente porque me daba ese punto de alegría y de distrito y de un mundo previo en el que la gente podía ducharse y podía jugar al fútbol, y además tenía un mundo de regreso con la humanidad y de conciliación con la humanidad, ese junto con los clásicos. Yo el ala oeste se he vuelto a ver en casa y un montón de cosas más, desde luego, que hemos tenido aquí. Don Julián Clemente, que ha sido un verdadero placer, como siempre, hablar contigo y retomar y ver un poquito cómo está el punto del mundo del cómic y también del mundo de Marvel en estos tiempos. Un abrazo muy fuerte, querido. Cuídate muchísimo. Un abrazo, CJ, encantado de estar hablando contigo, como siempre.